Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Buenas noches, doctor, si se la escucha. Ah, ya, perfecto. Eh, Esperamos entonces 5 minutos que se reúnan, que lleguen todos y empezamos, ¿ya? Gracias.
Listo. Doctores, buenas noches. Empezamos. Hola. Hola, hola. Buenas noches, Listo. doctor. Ya, empezamos. ¿Ya? Eh, bien, vamos a hablar de lesiones premalignas y malignas de útero y de ovario. A ver, ¿cómo está esto? Ya. Entonces, primero vamos a hablar de hiperplasia endometrial. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia endometrial, hablamos de un sobrecrecimiento de tejido. Esta Disculpe, hiper... doctor. Hola, Está presentando porque no se cambió la PPT. ¿no se cambia? Sí estoy presentando. No, está en la carátula. Uy, no avanza. A ver, ahí No, doctor, no se observa. hay caracoles. A ver, veamos. Voy a dejar de compartir entonces. A ver, y voy a volver a compartir, ¿ya? Dejar de compartir. Compartir. Keynote. Compartir. A ver, ahora. Está en la primera PPT. ¿Y ahí? No, ¿Avanza? no, doctor, no avanza. Caracoles. A ver, veamos otra vez. Dejar de compartir. Dejar de compartir, ya. Acá entonces. Compartir. A ver, con esto será. A ver. Ahora, Ahora sí, doctor. ya, perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar de el sobrecrecimiento del tejido endometrial. Cuando hablamos del sobrecrecimiento, tenemos dos formas de hiperplasia, ¿ya? La hiperplasia sin atipia y la hiperplasia con atipia. Lo que acabo de decir es falso. Entonces, resulta que habían hiperplasias sin atipia que podían evolucionar a cáncer. ¿De acuerdo? Entonces se evaluaron características y se encontraron características especiales en las hiperplasias, a las cuales se le llamó neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, una hiperplasia que cumple criterios para NIE es un precáncer, es la verdadera lesión premaligna en cáncer de endometrio. Y aquellas que no cumplan criterios para hiperplasia, para NIE, van a llamarse hiperplasia de endometrio sin atipia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de hiperplasia endometrial, actualmente tenemos dos posibilidades, que sea una hiperplasia de endometrio sin atipia que obedece a un desorden hormonal o que sea una lesión premaligna llamada NIE. ¿Está claro? Esto en la historia natural del cáncer de endometrio tipo 1, de acuerdo a la clasificación de Buchmann, de acuerdo que es la que depende de hormonas, y que es el cáncer de endometrio de tipo endometroide. Hay otra forma de cáncer de endometrio, de acuerdo a la clasificación de Buchmann, que es el cáncer de endometrio tipo 2, que crece en pacientes delgadas, morenas, ¿sí? Sobre atrofia endometrial, ocurre en mujeres posmenopáusicas y genera tipos histológicos de alto grado. ¿Está claro? El cáncer de endometrio tipo 1 está asociado a obesidad, estados hiperestrogénicos, ¿sí? O estados de estimulación estrogénica prolongados. De acuerdo a la epidemiología que manejamos, la hiperplasia endometrial en general, ¿sí? El sobrecrecimiento de tejido endometrial equivalía a 3 veces el riesgo de cáncer de endometrio. La hiperplasia de endometrio con atipia, lo que actualmente llamamos NIE, implica 14 veces el riesgo de progresión a cáncer de endometrio. Entonces viene la pregunta, ¿cómo el estrógeno va a generar cáncer? ¿De acuerdo? Entonces,
Cuando lo pensamos, recordamos el metabolismo del estrógeno. ¿De acuerdo? Entendamos que el estrógeno es lipofílico, o sea, atraviesa la membrana celular, o sea, actúa directamente a nivel de la membrana nuclear. Va a llegar hasta la membrana nuclear, va a estimular un cambio conformacional en las proteínas de dedo de zinc. Esto va a desenrollar un fragmento de ADN y va a generar una horquilla de replicación y se va a generar el RNA mensajero que va a generar la nueva proteína y la nueva acción metabólica dentro de esta célula. Ahora, este estrógeno es metabolizado por la catecol-oxometiltransferasa en el plasma, ¿sí? Sanguíneo. Y va a generar dos tipos de metabolitos. Los 16 hidroxiestrógenos y los 4 hidroxiestrógenos. Estos 4 hidroxiestrógenos van a ingresar directamente al núcleo y van a romper los enlaces covalentes de hidrógeno. Y si ustedes recuerdan bien, nucleótido a nucleótido se van a unir a través de enlaces covalentes de hidrógeno. Literalmente fragmenta, corta, separa, ¿sí? La cadena de ADN. Afortunadamente tenemos mecanismos reparadores que se encargan de reparar este daño, pero en algún momento estos mecanismos reparadores fallan y se va a desarrollar un daño en el ADN que va a tener como consecuencia el desarrollo de un NIE y posteriormente un cáncer de endometrio. ¿Sí? Ahora continuemos. ¿Cómo diagnosticamos estas pacientes? Bueno, miren, para hacer un paréntesis, esto ya lo vieron probablemente en cáncer de cervix o lesiones precancerosas en cervix. Bethesda tiene 4 lesiones escamosas y 4 lesiones glandulares. Las lesiones escamosas, si lo recuerdan bien, son ASC, células escamosas con atipia, que pueden ser de dos tipos. US, o sea, de significado no determinado, o H, a favor de neoplasia, ¿verdad? Tienen lesión de bajo grado, lesión de alto grado y carcinoma. En las lesiones glandulares van a tener los AGC, células glandulares con atipia de tipo NOS, o sea, sin especificación. Las AGC N, o sea, a favor de neoplasia, el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma invasor. ¿De acuerdo? Dentro de esta clasificación glandular se les exige, ¿sí? Se les exige que puedan diferenciar si estas glándulas proceden del endocervix, del endometrio, ¿sí? O son de origen extrauterino, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una citología anormal, un Papa Nicolau anormal con células glandulares con atipia, podría representar células del endometrio con atipia, ¿sí? Esto es cierto en el 10% de las veces. 10% de las células glandulares con atipia van a ser debido a un cáncer de endometrio, ¿sí? Lo otro es mediante un hallazgo casual de un endometrio engrosado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de endometrio engrosado en una mujer posmenopáusica, tenemos dos escenarios. ¿De acuerdo? El escenario de la mujer con endometrio engrosado y sangrado y la mujer con endometrio engrosado y sin sangrado. Si existiera sangrado, el valor de corte es 5 milímetros, ¿sí? Y si no existe sangrado, el valor de corte es 11 milímetros para considerarlo normal. ¿De acuerdo? Y la otra situación es que se nos pasó, no lo diagnosticamos, incidentalmente el patólogo informa en la pieza de la histerectomía que había una hiperplasia con un NIE o había un cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Ahora, eh, el tratamiento de la hiperplasia sin atipia es simplemente observación y corrección de los factores.
que ocasionaron esto, ¿sí? Y el tratamiento del NIE va a ser la histerectomía, ¿de acuerdo? Va a ser la extracción del útero. Existe un manejo, ojo, el manejo estándar es la histerectomía, pero existe un manejo personalizado. ¿De acuerdo? El manejo personalizado conlleva el uso de un endoceptivo hormonal, ¿sí? Que es el gol estándar de manejo conservador, ¿sí? Esto se evalúa cada 3 meses mediante histeroscopía y luego de 6 meses se envía a la paciente para una fertilización in vitro o para una fertilización asistida y luego se hace la cesárea con histerectomía. ¿De acuerdo? Entonces, la histerectomía no es la terapia de primera línea, ¿de acuerdo? En hiperplasia sin atipia. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de cáncer de endometrio. Cuando hablamos de cáncer de endometrio y vemos el registro de cáncer de Lima metropolitano, no encontramos cáncer de endometrio como una de las principales causas. Sin embargo, si las vemos en función de la edad, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar ya la aparición de cáncer de endometrio en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas, esto es por encima de los 55 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos definir hasta aquí? Que el cáncer tiene edades de presentación. ¿De acuerdo? Y el cáncer de endometrio se va a presentar en una mujer que acaba de ingresar a la menopausia o que ya está definitivamente en menopausia. ¿Ya? Esos son los factores de riesgo. Bueno, cualquier condición que conlleve a un aumento o de exposición, a un aumento de concentración de exposición a estrógenos sin oposición, va a considerarse un factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos sin oposición, una menarquia temprana definida como la presencia, el inicio de la primera menstruación antes de los 12 años, ¿sí? Menopausia tardía, que es cuando la menopausia ocurre después de los 55 años, nulliparidad, síndromes de anovulación crónica como el ovario poliquístico, la obesidad. Recuerden que el, la suprarrenal genera hormonas y los adipocitos tienen una hormona que se llama aromatasa, ¿sí? Si recuerdan los andrógenos, ya tienen 19 carbonos. Los estrógenos tienen 16 carbonos. La aromatasa le va a cortar ese cachito de carbonos extras y va a convertir los andrógenos en estrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, y síndromes familiares, ¿ya? La causa más frecuente es el síntoma más frecuente es el sangrado uterino. Cuando hay sangrado uterino, en la posmenopausia, la probabilidad de cáncer de endometrio es del 10%, ¿sí? Ahora, el 90% del cáncer de endometrio va a sangrar, ¿sí? Si, si incluimos pacientes con terapia de reemplazo hormonal, la probabilidad de encontrar cáncer de endometrio en un sangrado posmenopáusico es del 20%. ¿De acuerdo? Entonces, toda paciente con sangrado uterino posmenopáusico debe tener una biopsia. ¿De acuerdo? Ahora, adicionalmente debemos de tener una ecografía. ¿De acuerdo? Y debemos de tener una biopsia del endometrio. Ahora, esto va a depender mucho ya de la cantidad de enfermedad que presente el paciente. ¿Sí? Si el paciente presenta menos del 5% de compromiso de cavidad endometrial, la biopsia de endometrio va a tener una tasa de falsos negativos del 50%. Sí, esto es pacientes con cáncer que no son diagnosticados por la biopsia de endometrio. ¿De acuerdo? Ahora, si
el compromiso de la cavidad endometrial es de más del 50%, no van a existir falsos positivos. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener una ecografía antes de realizar la biopsia. ¿De acuerdo? Que vamos a considerar como endometrio engrosado 5 milímetros o más en presencia de sangrado. ¿De acuerdo? De acuerdo a esto, una vez que obtengamos la biopsia positiva, vamos a poder clasificar el paciente con cáncer de endometrio de acuerdo a una estadificación. Y luego vamos a poder decidir el manejo quirúrgico. El tema es que el manejo quirúrgico ha cambiado. Resulta, ¿sí?, que Levin en 2013 encontró cuatro clúster, ¿sí?, cuatro tipos, cuatro grupos de mutaciones en cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Que fueron la forma ultramutada, la forma hipermutada, el bajo número de copias, ¿sí? Y el alto número de copias. ¿Ok? La forma ultramutada tenía una mutación de un gen que es la polimerasa epsilon, el pole, ¿sí? La forma hipermutada tenía una alteración en los mismas repair, ¿sí? Que es consecuencia de la inestabilidad en microsatélites, ¿de acuerdo? Y el alto número de copias tiene una anormalidad, ¿sí?, en el P53. ¿Ok? Entendamos algo, cuando hablamos de cáncer, hablamos de una enfermedad genética. ¿De acuerdo? El ADN tiene que estar dañado para que ocurra cáncer. Entonces, en 2016 al 2018 se desarrolló una iniciativa que fue el PROMIS, ¿sí?, que fue el clasificador de riesgo molecular proactivo para cáncer de endometrio. La primera pregunta era, ¿dónde hacemos esta clasificación molecular? ¿En la biopsia o en la histerectomía? ¿Sí? Entonces se probó y se demostró que la concordancia era la misma. Por lo tanto, podíamos hacer la clasificación molecular con total seguridad en la biopsia endometrio. La siguiente pregunta, ¿y de verdad estos tipos moleculares tienen impacto en sobrevida? La respuesta es sí. ¿De acuerdo? Los altos números de copia, esto es P53 anormal, se asocia a más mortalidad, a peor sobrevida, y las formas ultramutadas por mutación del pole 4, ¿sí?, la polimerasa epsilon, se asocia a mejor pronóstico y mayor sobrevida. Viene la siguiente pregunta, ¿y establece claramente el riesgo? Por supuesto. Va a establecer, de acuerdo a esto, una terapia personalizada, porque vamos a saber, entendemos que la mutación es la que determina el fenotipo, la mutación es la que determina la respuesta al tratamiento, la mutación es la que determina la posibilidad de metástasis, la mutación es la que determina el riesgo de recurrencia y la mutación es la que determina la sensibilidad o resistencia a los tratamientos. Eh, Finalmente establecemos estos grupos de riesgo, ¿sí? Y ya me adelanté, en 2023 entendimos cómo esto tiene impacto en la respuesta al tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que estos estudios, ¿sí? TCGA es el Atlas del Genoma del Cáncer, ¿sí? PORTEC 1, PORTEC 2, PORTEC 3, PORTEC 4A, ¿sí? Entonces, ha sido ya sobradamente demostrado que esta clasificación es válida y es útil. ¿De acuerdo? Les decía, ejemplo, el polemute, la polimerasa epsilon mutada, ¿sí?, no
tiene capacidad de hacer metástasis ganglionar. No hace metástasis a ganglios, ¿sí? Los mismas Repair, ¿sí? A veces sí, a veces no, pero muy poco. Por lo tanto, en estos dos tipos, el hacer linfadenectomía no tiene impacto. ¿De acuerdo? Es más, ya no se hace en los tipo pole. ¿De acuerdo? En los mismas Repair, en los DMMR, eh, se debería hacer ganglio centinela, es tomar una muestra representativa, ¿no? Una linfadenectomía selectiva del ganglio sospechoso, ¿sí? Y en los otros dos tipos, ¿sí? El P53 y el Non-Specific Molecular Profile, ¿sí? O bajo número de copias, deberíamos de continuar haciendo linfadenectomía. A todo esto me podrán decir ustedes, ¿y qué michis cada una de esas cosas de las que has hablado? Bueno, vamos a hacer un repaso para que recuerden lo que estudiaron cuando hicieron biología, ¿ya? Entendamos que la cadena de ADN, mediante una helicasa, se va a desenredar, ¿sí? Luego se va a generar una horquilla de replicación, se va a dividir en dos, ¿sí? La línea de replicación, ¿sí? Recuerden que la replicación del ADN es unidireccional, siempre va en dirección 5' 3'. Va a llegar la polimerasa epsilon y va a empezar a replicar la cadena de ADN. En la otra mitad se van a fragmentar, ¿sí? Las porciones, los primers de replicación, y esto se va a llamar fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki se van a iniciar con la polimerasa alfa, ¿de acuerdo? Y van a ser terminadas por la polimerasa delta, ¿sí? Y finalmente se van a unir y se va a generar la nueva cadena de ADN, la cadena hija. Entonces, pensemos, ¿y qué pasa si la polimerasa epsilon falla? ¿Y cómo falla cuando está mutada? Cuando está mutada reemplaza la adenina por timina, ¿sí? Hay un error en inserción de nucleótidos. Y esto va a generar muchas mutaciones, exageradamente gran cantidad de mutaciones. ¿Y qué condiciona esto? Que fenotípicamente tengamos una célula muy fea, que histológicamente la vamos a llamar poco diferenciada o grado 3, ¿de acuerdo? Pero va a tener cara fea, ¿sí? Pero no va a ser una forma agresiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener tantas mutaciones es una célula tan anormal que va a activar sistema inmunológico para su contención, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón es que no puede hacer metástasis y por esa razón es que su pronóstico es tan bueno. ¿De acuerdo? Ahora, la sobrevida libre de recurrencia o la sobrevida global se ven afectados si después le damos radiación o le damos quimioterapia y radioterapia. La respuesta es no. Ni le va ni le viene al pole. ¿Sí? La cirugía es suficiente, no necesita tratamiento adyuvante. Por lo tanto, lo que antes hacíamos de dar radiación complementaria, de dar quimioterapia en estadios más avanzados, no aplica en pole. Una buena cirugía es suficiente para el pole mute. ¿De acuerdo? Sigamos. Cuando ustedes también hicieron biología, les hablaban de que había un ADN basura, ¿sí? Eh, y resulta que inicialmente aprendimos que existía una caja Tata, que era una secuencia de nucleótidos de terminación. Pero habían otras unidades repetitivas, ¿sí? De 1 a 6 nucleótidos que no,
le llamamos en algún momento tartamudeo genético, ¿de acuerdo? Y resulta que finalmente aprendimos de que estas unidades repetitivas, esta secuencia de unos 6 nucleótidos, eh, representaban separaciones entre intrones e intrones, intrones y exones, ¿de acuerdo? Dividía genes de genes, ¿de acuerdo? Y a esto le llamamos microsatélites. ¿Está claro? Entonces, estos microsatélites, al ser alterados y ser amplificados, ¿sí? Esta amplificación se va a llamar inestabilidad de microsatélites. Y lo que va a generar es una separación entre proteína y proteína, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a generar una proteína anormal. ¿Está claro? Ah, me van a decir ustedes. Significa que, ¿ya? Ustedes me van a decir, significa que cuando hay inestabilidad de microsatélites, hay cáncer. La respuesta es una de las posibilidades, pero no siempre. Cuando hay inestabilidad de microsatélites, hay una serie de enfermedades que se pueden desarrollar dependiendo del fragmento o del segmento de la porción o la región de ADN que sea alterada. Por esa razón es que la inestabilidad de microsatélites ocasiona ataxia espinocerebellar, ocasiona enfermedad de Huntington, ocasiona distrofia muscular de Duchenne, ocasiona síndrome X frágil. Y cuando, ¿sí? Y cuando afecta los mismatch repair, ¿de acuerdo? Estos son MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, ¿de acuerdo? Va a desarrollar cáncer, ¿sí? ¿Qué cáncer? Cáncer de colon no polipósico, cáncer de endometrio, ¿sí? Tipo MMRD, ¿sí? De lo que estamos hablando ahora. Va a ocasionar cáncer de estómago, ¿sí? Tipo células sin anillo de sello, a predominio de mujeres, asociado a factor hereditario, ¿sí? Pico de incidencia 35 años, gente joven, ¿sí? Ah, igual que un síndrome de Lynch, muy similar, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que el síndrome de Lynch es una mutación heterocigota, ¿sí? Dominante, ¿de acuerdo? Es una enfermedad hereditaria de tipo heterocigota dominante, mientras que el MMR o la inestabilidad de microsatélites se da con dos impactos. Primero, la amplificación de los satélites y segundo, la alteración de los mismatch repair. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Estos son genes reparadores. Estadísticamente, cada 10.000 pares de bases duplicadas ocurre un error. ¿De acuerdo? Este error es reparado por los mismatch repair. ¿De acuerdo? Pero si estos están bloqueados, están alterados, ¿qué va a ocurrir? Se van a acumular mutaciones en el ADN. No en gran cantidad como en la forma ultramutada o en la mutación del pole, pero sí en cantidad bastante importante. ¿De acuerdo? También va a ser una forma de buen pronóstico porque va a activar sistema inmunológico. Tiene una característica especial, va a ser resistente a hormonas, ¿sí? ¿Qué más? Al tener mucha mutación va a tener cara fea, o sea, va a ser una forma de alto grado o G3 o fenotípicamente agresiva, pero miren, en realidad va a ser de mejor pronóstico, ¿de acuerdo? En quienes dar radioterapia como terapia complementaria es suficiente, donde la quimioterapia no da beneficio en sobrevida, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente,
esta clasificación tiene impacto en sobrevida, tiene impacto en pronóstico y tiene impacto en tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces ya hicimos un recordaris de su biología y finalmente de la biología de primer año que aprendieron, ¿no? ¿Sí? Vamos a llegar al P53 anormal. Hablamos de los checkpoints, ¿no? Hacemos un recordaris, el paso de G0 a G1 está gobernando por el gen RB. De acuerdo, el gen RB es fosforilado, se libera el E2F y se activa el ciclo celular. ¿De acuerdo? Luego de eso, en esta primera etapa de G1, ¿qué ocurre? El ADN se desenebra y se prepara para el paso a fase S, ¿verdad? Para la síntesis de la nueva cadena. En este momento va a haber un gen que se llama ATM-ATR, que es el patrullero del genoma, y va a buscar, ¿sí? Va a buscar alteraciones, mutaciones en este ADN descenebrado, ¿sí? Y mediante el check-in 2 va a fosforilar el MDM2 y va a liberar el P53. El P53 va a detener el ciclo, la mitosis y va a ordenar la reparación del ADN. Si esta reparación del ADN no se puede hacer, va a ordenar apoptosis vía intrínseca, vía BCL2. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el P53 está mutado, no va a haber este tipo de reparación y esta detención del ciclo celular. ¿Por qué? Porque el P53 está dañado, está mutado, no puede ejercer su función. Por lo tanto, hablamos de una célula inmortal, un factor importante en la transformación maligna de una célula. ¿Está claro? Estas son formas muy agresivas, ¿sí? Sí o sí deben de recibir quimioterapia y adicionalmente radiación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos tratamientos tienen impacto en sobrevida. ¿De acuerdo? Ahora, si tienen mutación del MMR o del polemute y simultáneamente les resulta una, un P53 anormal en la evaluación molecular, entonces ignoramos el P53. ¿Por qué? Porque es un falso positivo debido a la acumulación de gran cantidad de mutaciones que generan estas dos formas. ¿De acuerdo? O sea, el pronóstico sigue siendo bueno. ¿Sí? Y lo que queda es lo que queda en el fondo del saco, en el fondo de la olla, ¿de acuerdo? Es el bajo número de copias o el Non-Specific Molecular Profile, perfil molecular no específico en cáncer de endometrio, que se va a manejar con quimioterapia y radioterapia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de lo que acabamos de hablar. ¿De acuerdo? Entonces, no existe una forma de tratar cáncer de endometrio actualmente si no tenemos clasificación molecular. ¿Está claro? Es más, hacerlo sin clasificación molecular actualmente es una mala práctica clínica. Esto era lo que quería hablar de cáncer de endometrio con ustedes. Cuando hablamos de cáncer, ¿sí? No hay blanco y negro únicamente, hay mucho gris. ¿De acuerdo? Si hablamos de que en tumores de músculo liso del útero tenemos los miomas como la forma benigna y los sarcomas como la forma maligna, resulta que hay una forma intermedia que se llama STUM, tumor de músculo liso de potencial maligno incierto. ¿De acuerdo? Es una especie de precáncer para un sarcoma. ¿De acuerdo? Entonces, esto básicamente se define con tres criterios: la presencia de tipia, mitosis y necrosis. Dos criterios les definen la presencia de un sarcoma, pero un solo criterio aislado les va a definir un STUP. No alcanza para llamarlo sarcoma, pero tampoco es una lesión totalmente benigna. No se entiende
si tiene la capacidad de progresar a un sarcoma finalmente, pero lo que entendemos es que como no sabemos qué potencial maligno tiene y entendemos que está asociado, está a un pasito de ser un sarcoma, y finalmente como es una enfermedad rara, ya el tratamiento definitivo es la histerectomía, no hay que pensar nada más. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente encontramos estos diagnósticos por accidente después de una miomectomía o de una histerectomía. ¿Ya? Finalmente, cuando hablamos de sarcomas, hablamos de tres sarcomas, ¿sí? Los leiomiosarcomas, los sarcomas indiferenciados y los sarcomas del estroma endometrial. Los carcinosarcomas, molecularmente se demostró que eran una forma totalmente desdiferenciada de un carcinoma epitelial. ¿De acuerdo? Así es que ya no es considerado un sarcoma aunque mantiene el nombre. ¿De acuerdo? Esos son tumores muy raros, menos del 1% de los cánceres ginecológicos. Altamente agresivos, de alta mortalidad. Se definen con la edad media de aparición es 60 años, generalmente con sangrado, ¿sí? Los sarcomas tienen una capacidad de hacer metástasis hematógena rápidamente. ¿Sí? No siguen la secuencia de de los carcinomas epiteliales, que van de crecimiento local, ruptura, invasión local, eh, compromiso ganglionar y finalmente compromiso hemático. Estos directamente crecen, hacen invasión local y metástasis hematógena. Por eso son de mal pronóstico y son formas muy agresivas. La sobrevida se cuenta a 3 años, ¿sí? Y a 3 años la sobrevida es del 50%, ¿de acuerdo? Y a 5 años no hay estadística porque no llegan vivos a 5 años, ¿de acuerdo? Si no hacemos nada, van a fallecer antes de los 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? La resección en bloque. Todo lo que esté pegado al tumor tiene que ser extraído. ¿De acuerdo? En bloque. No pelamos, no biopsiamos, no clavamos una aguja, no rompemos. Si ustedes han escuchado el mito de los pacientes de que los tumores no deben de ser tocados, no deben de ser biopsiados, se refieren a los sarcomas. ¿De acuerdo? No se puede violar la integridad de un tumor cuando estamos hablando de un sarcoma. Claro, si no se puede sacar o si hay una resección incompleta, el manejo va a ser paliativo. Lo único que tiene impacto en la sobrevida va a ser la resección total y la quimioterapia. Todas reciben quimioterapia. ¿De acuerdo? Ahora, hay un sarcoma especial, aquel que mide menos de 5 centímetros y de casualidad es extraído al momento de una histerectomía. ¿De acuerdo? Esas pacientes pueden llegar excepcionalmente a los 5 años. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que saber de sarcomas. ¿Ya? Aquí hacemos una pausa. ¿Está claro, doctores? ¿Tienen alguna pregunta? Doctores, doctoras, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Hola, ¿me escuchan? Todo claro, doctor. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Ahora vamos a hablar de cáncer de endometrio. Cuando hablamos de cáncer de endometrio, eh, sus libros les van a decir que es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico. Y esto no es verdad para el Perú. ¿De acuerdo? Esto es verdad para países que han controlado el cáncer de cervix. ¿De acuerdo? Si no incluimos cáncer de mama, estaría en segundo lugar en mortalidad el cáncer de ovario. De acuerdo, el 75% se va a presentar como enfermedad avanzada y no existe un tamizaje, un despistaje para diagnosticarlo precozmente. ¿Dónde se origina el cáncer de ovario? En la trompa, ¿no? Entonces, tenemos los carcinomas de bajo grado y los de alto grado. Los de bajo grado van a desarrollar
un implante endosalpingiósico ovárico, implante endosalpingiósico, salpingo, o sea, trompa, ¿de acuerdo? Trompa embrionaria residual, ¿sí? Epitelio celómico, ya. Se va a generar un tumor benigno, este va a evolucionar a un tumor borderline y finalmente a un carcinoma de bajo grado, ¿sí? Mientras que el carcinoma de alto grado va a tener una mutación a nivel de fimbria, ya del P53. Esto va a generar una displasia tubárica, un carcinoma seroso intratubárico y va a desarrollar directamente un carcinoma de alto grado del ovario. ¿De acuerdo? O sea, va de ovario sano directamente a carcinomatosis, mientras que la otra forma, nos da tiempo de reaccionar y lo vamos a diagnosticar como una masa anexial. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo uno o que debuta como masa anexial compleja, va a representar el 25% de todos los casos, ¿sí? Estamos hablando de una enfermedad de evolución lenta, ¿sí? Mientras que las formas agresivas o tipo 2, ¿sí? Van a representar el 75%, van a tener mutación del P53 e inestabilidad genética. Y si ven esta diapositiva, hay dos mucinosos. Uy, hay dos mucinosos. El mucinoso de tipo uno es aquel que tiene un patrón expansivo, ¿sí? Y el mucinoso tipo 2 tiene un patrón infiltrativo. El mucinoso agresivo va a tener una mutación del CD, CKA2, ¿sí? Que es una mutación que se encuentra en cáncer gástrico, ¿sí? Y por eso es una forma agresiva. ¿Ya? Entonces les decía, cuando ustedes ven cáncer de endometrio, el cáncer de endometrio no existe, cáncer de ovario, perdón, no existe el cáncer de ovario como un capítulo como tal. ¿De acuerdo? Lo que van a tener es una masa anexial compleja, ¿sí? O van a tener una paciente con carcinomatosis, ¿sí? Hablamos de la de tipo uno y hablamos de la de tipo 2. ¿Sí? Vamos a hablar del tipo uno, ¿ya? Entonces, toda masa anexial compleja o sospechosa debe ser operada. Por el oncólogo, si el ginecólogo no puede hacer una aproximación diagnóstica correcta, sí. No existe un método de certeza. Sin embargo, cuando evaluamos la mejor forma, encontramos que la evaluación subjetiva es la que mejor performance nos da. Tiene un área bajo la curva de 0,96. ¿Qué es evaluación subjetiva? Es la imagen típica en la escala de grises. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Imágenes típicas. Por ejemplo, esta imagen de un quiste parovárico, la presencia de estas hiperreafringencias en un quiste hemorrágico, la presencia en vidrio esmerilado o en niveles hidrohídricos en un endometrioma. ¿De acuerdo? La presencia del nódulo de Rokitansky, que es patognomónico de un teratoma maduro. Siempre que veamos patrones típicos, vamos a tener razón casi siempre en el diagnóstico. Por lo tanto, en automático estamos excluyendo que sea cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengamos una masa sospechosa, necesitamos un conocimiento exacto de su naturaleza. Y esto va a depender de la experiencia del examinador. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos un ecografista experto. Carambolas, no había ecografista experto en todas partes, ¿de acuerdo? Entonces, en 2003 surgió una iniciativa que se llamó IOTA, ¿de acuerdo? International Ovarian Cancer Terminology, ¿sí? Y en 2008 se obtuvo un primer resultado. Cinco características benignas, cinco características malignas. ¿Sí? Si el tumor solo tenía características benignas, era un tumor benigno. Y si solo tenía características malignas, era un tumor maligno. ¿De acuerdo? Si tenía mezclas de características, era un tumor no determinado o no definido. ¿De acuerdo?
Entonces, haciendo esto, logramos clasificar correctamente el 70% de de todos los casos. ¿De acuerdo? O sea, fue un gran avance con una sensibilidad de 0,94. ¿Recuerdan que el ojo del experto era 0,96? Entonces logramos aproximar hacia ecografistas con poca experiencia la posibilidad de hacer un diagnóstico muy cercano a la de un experto. Entonces democratizamos el sistema. ¿De acuerdo? Luego esto se convirtió en una calculadora, ¿sí? Que se llama actualmente IOTA ADNEX. ¿De acuerdo? Y paralelo a esto, la Sociedad Americana de Radiología desarrolla una clasificación ORATS, eh, pero éticamente dudosa. ¿Por qué? Porque toma el estudio de IOTA, la estadística de IOTA, ¿sí? IOTA tiene un valor de corte, 10%. Si el tumor tiene un riesgo de 10% o más de ser maligno, debe ser operado por el oncólogo. Si tiene menos del 10% de riesgo de cáncer, debe ser operado por el ginecólogo. Bueno, resulta que en ORATS usan ese valor de corte para definir el ORAS 4. ¿De acuerdo? Entonces, no hizo su propia investigación, no hizo su propio desarrollo, copió usando la estadística de IOTA. ¿De acuerdo? Esto es IOTA Adnex, 9 características, ¿sí? Y con estos datos les va a generar un porcentaje de riesgo de malignidad. Y adicionalmente les va a decir si están frente a un cáncer en estadio 1, un tumor borderline, un estadio localmente avanzado o un cáncer metastásico hacia ovario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando evaluamos ORATS, ya encontramos que ORATS tiene una sensibilidad menor para el diagnóstico de cáncer. Por esa razón. Y entonces ustedes me dirán, ¿y por qué se sigue usando ORAS? Bueno, porque hace que el ecografista, esto es como un checklist, marque todas las características que encuentra en la ecografía. Y una vez que has hecho esto, puedes coger la calculadora llamada IOTA e ingresar los datos y obtener el diagnóstico de mayor sensibilidad. ¿De acuerdo? Y definir si lo opera el ginecólogo o lo opera el oncólogo. ¿De acuerdo? El- Utilizamos también marcadores tumorales. El CEA es el antígeno carcinoembrionario. Normalmente se produce siempre, ¿ya? Pero a través de las vellosidades de las células intestinales, este antígeno carcinoembrionario se va a secretar hacia la luz intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay una alteración de la arquitectura tisular, esta polaridad, ¿de acuerdo? Se va a perder y este antígeno carcino embrionario va a empezar a filtrarse a la sangre y de esa manera se va a elevar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo pierden polaridad en la célula? Cuando hay un proceso inflamatorio crónico y hay destrucción, ejemplo, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, ¿sí? Cuando hay una neoplasia maligna, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se desorganiza el tejido, ¿no? Hay una desorganización tisular. Y esa es la razón por la cual el antígeno carcino embrionario se va a elevar. Y el CA-125, bueno, esto es debido a la secreción paracrina del mismo tumor, ¿no? Resulta que el CA-125 se eleva en condiciones normales. Cuando la mujer menstrua se eleva el C125, cuando la mujer se embaraza se eleva el C125. ¿Y por qué se eleva el C125 en el embarazo? Bueno, resulta que en estudios de laboratorio se ha visto que el C125
paraliza la actividad inmune celular. Las natural killers se detienen. Y si ustedes recuerdan su clase de fisiología obstétrica, ya van a recordar, o su clase de histología en primer año de la carrera, van a recordar que el útero tiene un sistema MALT, ¿no? Un sistema de linfocitos grandes que se encuentran debajo del endometrio, en la submucosa, ¿sí? Precisamente va a evitar, el C125 va a evitar el rechazo del aloinjerto, va a permitir la placentación adecuada. Y cuando no se produce adecuadamente el C125, la placentación va a ser inadecuada. Y si hay una mala placentación, ¿qué va a ocurrir con la paciente, doctores? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Mm? Una preeclampsia, ¿verdad? La preeclampsia, la eclampsia y los síndromes de HELP van a estar asociados a problemas de mala placentación, ¿sí? Entonces, esto es parte de la teoría inmune del cáncer, ¿no? Por esa razón, para evitar que el cáncer sea rechazado, sea atacado por el sistema inmunológico, el tumor se defiende elevando el CA 125. ¿De acuerdo? Por esa razón, estos marcadores no son diagnósticos. ¿De acuerdo? Suman, ¿sí? Sobre la sospecha diagnóstica, pero no son diagnósticos. Se pueden elevar por otras razones, ¿sí? Una vez que establecimos que el iota es 10% más, vamos a definir la paroscopía o la parotomía, huequitos o corte. Bueno, resulta que el 30% de los tumores se van a romper con la manipulación, ¿de acuerdo? Y al romperlos, vamos a contaminar la cavidad abdominal y vamos a aumentar la etapa de la enfermedad. ¿De acuerdo? Le vamos a regalar la quimioterapia gratis a la paciente. ¿Sí? Por lo tanto, los tumores se sacan enteros. ¿Sí? Y una vez que se extraen, necesitamos confirmación diagnóstica. Eso se llama biopsia por congelación. Se entrega, ¿sí? Se entrega el tumor al patólogo para que en el intraoperatorio nos dé el diagnóstico, nos diga si es cáncer o no. ¿De acuerdo? La sensibilidad va a estar cerca del 100% y la especificidad también. ¿Ok? ¿Qué ocurre si rompemos el tumor? Convertimos un 1A o un 1B en un 1C. ¿De acuerdo? No se rompen los tumores, por eso hacemos el corte correcto. ¿De acuerdo? No podemos permitir el spilling, ¿no? El derrame, la contaminación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eh, ¿Y qué estadiamos? Entendemos que la enfermedad va a diseminar a través de ganglios linfáticos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se tiene que limpiar, extraer todo el drenaje linfático. Y el drenaje linfático va a través de los infundibulopélvicos. Y si ustedes recuerdan, ¿sí? La vena ovárica izquierda va a drenar hacia la vena renal y la vena renal y la vena ovárica derecha va a drenar sobre la vena cava. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el límite de la linfadenectomía es el borde inferior de las venas renales. ¿Ya? ¿Y qué son los ganglios? En realidad, vemos lo mismo que ustedes ven si han entrado a sala de operaciones. Es el tejido célulo adiposo, o sea, la grasa que envuelve los grandes vasos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando encontramos cáncer, vamos a preguntarnos si la paciente quiere tener hijos o no, porque les cuento que hay una cirugía conservadora de fertilidad donde conservamos el otro ovario y el útero. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que sacar el útero no tiene impacto en sobrevida y sacar el otro ovario, si está clínicamente sano, tampoco tiene impacto en sobrevida. ¿De acuerdo? Entonces, podemos conservar el útero y el otro ovario si la paciente desea preservar fertilidad. ¿Correcto? Ahora,
Todas reciben quimioterapia excepto 1A, 1B, G1, G2. ¿De acuerdo? A partir del 1C, todas reciben quimioterapia. Todos los G3, ¿sí? O los pobremente diferenciados o los de alto grado van a recibir quimioterapia. ¿Claro? Entonces, eso es en cuanto a masa anexial compleja, doctores. Y ahora vamos a hablar de el paciente con enfermedad localmente avanzada o carcinomatosis. El criterio aquí es citorreducción. ¿De acuerdo? ¿Qué es citorreducción? Es la extracción máxima del tumor. ¿Sí? Entonces tenemos citorreducciones de tres tipos. Los R0, residual cero, ausencia de enfermedad macroscópica, que estamos hablando de la citorreducción óptima. Y tenemos eh, sobrevida 100 meses. Estamos hablando de 7 años de sobrevida cuando se extrae la totalidad de la enfermedad visible. Citorreducción subóptima tenemos el residual menor a 1 centímetro, o sea, el R1, media de sobrevida 60 meses, 5 años. ¿Sí? Y tenemos el residual 2 cuando la enfermedad residual es mayor a 1 centímetro, media de sobrevida 22 meses. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo más importante cuando tenemos una carcinomatosis es la extracción de la totalidad de la enfermedad. ¿De acuerdo? Desafortunadamente no estamos curando, ¿sí? Vamos a extraer la totalidad de la enfermedad, luego vamos a dar quimioterapia, la enfermedad va a estar calmada un tiempo, luego va a recaer, vamos a volver a operar, vamos a dar quimioterapia, hasta que la enfermedad se vuelva quimioresistente o hasta que la enfermedad se vuelva inoperable. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se maneja esta enfermedad? Lo primero que hay que hacer es una laparoscopía, doctores. ¿Para qué? Para confirmar el diagnóstico y para confirmar una resección total. ¿De acuerdo? Si se puede hacer la extracción total de la enfermedad, en ese momento se corta y se saca toda la enfermedad. Y si no se puede sacar, primero se da quimioterapia y después se opera. La quimioterapia va a ser un downstaging, una citorreducción química, un retroceso de la etapa de la enfermedad y lo que antes no era operable se va a volver operable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer paso siempre, y recuérdenlo bien, para todas las carcinomatosis, para todas las ascitis con marcador elevado, con presencia o no de tumor en ovario, vamos a tener que hacer una laparoscopía. ¿Para qué? Para confirmación diagnóstica y para evaluación de resecabilidad. ¿De acuerdo? En el caso de que la sospecha sea cáncer de ovario, tenemos que utilizar el índice de Fagotti, la escala de Fagotti. ¿Sí? Que me dice que si tengo un puntaje mayor o igual a 8, esa paciente no va a tener una resección completa. ¿De acuerdo? Tenemos 7 criterios: presencia de aumento o epiplon en cake, carcinomatosis peritoneal, carcinomatosis diafragmática, retracción del mesenterio. A través del mesenterio pasa la mesentérica superior. Y la mesentérica superior es la arteria principal de los intestinos. Si cortan la mesentérica superior, los intestinos se mueren. ¿Sí? Así es que no se puede tocar. ¿Sí? Infiltración intestinal masiva, infiltración gástrica y metástasis superficiales hepáticas. Van en su presencia o en su ausencia, o sea, va en 0 y 2 puntos y sumamos. ¿Sí? Si esta suma es de 8 puntos o más, en el 80% de las veces esto no va a ser resecable totalmente. Por lo tanto, ¿sí? El factor pronóstico más importante, ¿sí? Va a ser la enfermedad residual. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sigamos. Ya. A ver. Entonces,
Y si tenemos una enfermedad con carcinomatosis, vamos a tener que hacerle el estudio del BRCA, ¿de acuerdo? Para ver si se va a beneficiar de inhibidores del PARP o no, ¿sí? Esto se llama, la mutación del BRCA, ¿ya? Se va a llamar déficit de recombinación homóloga, ¿ya? Resulta que la mitad de las pacientes con cáncer de ovario tienen mutación o alguna alteración en el BRCA, ¿sí? ¿De qué tipo? Tenemos mutaciones germinales, mutaciones con las que nacemos y heredamos, ¿sí? Mutaciones somáticas, mutaciones que adquirimos en el camino y mutaciones, ¿sí? Epigenéticas, daño epigenético del tumor. Y sumando todo esto va a representar la mitad de todos los cánceres de ovario avanzado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es estándar. Todo paciente con cáncer de ovario avanzado o de alto grado debe de tener evaluación del BRCA, o sea, tiene que tener un estudio de déficit de recombinación homóloga. ¿Por qué? Porque estas pacientes se van a beneficiar, ya, se van a beneficiar del uso de inhibidores del PARP. A ver, ¿y qué, Michi, es déficit de recombinación homóloga? Resulta que si hay ruptura de doble cadena, ya conversamos en la clase anterior que el ATM y el ATR son genes que se encargan de buscar daño en el ADN. Luego de esto, sí, se va a activar el BRCA y el BRCA va a identificar que hay una ruptura. Luego de eso va a activar el RAT50 y el RAT50 va a activar al RATS-S1 que va a invadir, ¿sí?, una cadena similar o cadena homóloga, ¿sí?, que es de la célula hija, o de la célula madre, perdón, y va a hacer una reparación, ¿sí? Va a hacer una reparación del ADN vía RAT51. ¿Está claro? ¿Qué pasa si bloqueamos el BRCA? Esta reparación este mecanismo de reparación no se va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, a todo esto les hacemos un paréntesis y les comento, ¿sí? Les hago recordar algo que ya vieron en biología en primer año, primer semestre de la carrera de medicina, ¿sí? Que hay tres tipos de daño, ¿verdad? Daño de cadena única, ¿sí? De hebra única, que es reparado por el PARP, la poliadenosina ribosa, ¿sí? Hay daño de doble cadena, que si tiene presencia de cadena homóloga, o sea, una cadena similar, una cadena gemela, va a utilizar el RAT51 como mecanismo para reparación. Y si no hay, ¿sí?, una cadena homóloga, entonces va a ocurrir, perdón, va a ocurrir una reparación no homólogo de extremo terminal. ¿De acuerdo? Esto ya lo saben, pero ustedes lo han visto en biología, doctores. Solo se los recuerdo sin insultar su inteligencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Cuál es el mecanismo? Que estamos hablando de ruptura de doble cadena, pero en realidad esto es verdad. La respuesta es no es verdad. ¿Ya? Primero hay ruptura de una cadena y luego ruptura de la otra cadena. Generalmente no es simultáneo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hay ruptura de cadena única, ¿quién participa? PARP. Cuando se daña, ¿sí? Cuando se daña el BRCA, no existe reparación de doble cadena de forma homóloga. Por lo tanto, se tiene que evitar la ruptura de doble cadena. Por esa razón es que el PARP eleva su actividad en 50 veces y se fragmenta una cadena y antes de que se rompa la siguiente, se encarga de reparar el ADN.
Y de esa manera ayuda a la célula neoplásica a mantenerse viva, porque le permite seguir replicándose. ¿De acuerdo? Por esa razón es que bloqueando el PARP, evitamos que la célula siga sobreviviendo, o sea, generamos muerte celular. Entonces, aquellos pacientes que tienen déficit de recombinación homóloga, tenemos que bloquear los PARP. Y esto triplica la sobrevida, doctores. ¿Sí? El uso de inhibidores del PARP triplica la sobrevida. ¿Sí? Es terapia de mantenimiento, evita que la enfermedad vuelva. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo importante. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de un checkpoint que está en el paso de la fase S, síntesis, a G2. ¿De acuerdo? Esto es lo que quería compartir con ustedes, doctores. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Podemos responderlas. Doctores, ¿todo bien? Doctor, una consulta. Sí, dígame, En, doctora. en el caso de, para identificar los sarcomas, dijo que era tres factores: atipia, necrosis y el otro se Y me olvidó. mitosis, y mitosis. Ok, Ujú. gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, doctores? Muy bien, ha sido un gusto compartir esta hora con ustedes. Gracias por su atención. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor.